Buenas tardes, amigos, amigas, buenas tardes, hermanos, ¿cómo andan? Acá felices, contentos, un jueves más. El programa Voz que clama en el desierto, también aquí en el segundo piso, Monte Sinaí, de la Iglesia de la Misión Alfa y Omega. Amén. Aquí estamos cada jueves a las 7 de la tarde para traerle a ustedes una palabra fresca, una palabra del Señor, amén, basada en la Biblia, como el Señor nos manda. Así que muy contento de tenerlos ahí, gracias por aceptarnos en su casa, en su trabajo, donde están mirando. Y bueno, es de gran bendición estar aquí. Hoy estamos con la pastora, amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos y que puedan estar escuchando atentos el programa, porque de seguro Dios tiene algo para compartir con ustedes. Gloria a Dios, qué lindo, amén. Qué lindo compartir la palabra del Señor, es lo más lindo que hay, amén. Y esperamos cada jueves para estar compartiendo, amén. Hoy tenemos la palabra del pastor Jonathan, amén. Una alegría enorme tenerlo de Jonathan en el programa, ya es del programa, porque él va a estar trayendo la palabra junto con el pastor Miguel Mandan, amén. Cada jueves, amén, van a estar trayendo la palabra y es de gran bendición, amén. Son pastores que están bajo una doctrina sagrada del Señor y nos traen la palabra, que es lo que nosotros necesitamos cada día para seguir adelante, amén. Son personas que el Señor ha puesto para traernos esa palabra, amén. Hoy el tema de hoy, pastora, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Vamos a estar hablando sobre la perseverancia, que es algo tan difícil de conseguir, de lograr, a todo nivel. Si es a nivel de familia, a nivel de hogar, a nivel de hijos, a nivel de padres, la perseverancia, el perseverar en algo es algo muy difícil. Amén. En el programa pasado se habló del desánimo, amén. Y hoy de la perseverancia, porque dice el Señor que el permanecer hasta el fin, ese será salvo. No el que sigue un trayectorio corto, ¿no? Así es, sí. Vemos en el mundo, en todas partes donde miremos, que la gente por lo general comienza un emprendimiento, comienza algo nuevo con muchas ganas, pero de a poquito va quedando hasta que lo abandona. Incluso en los estudios, ¿no es así? Hay muchos jóvenes que han comenzado a estudiar una carrera y estudian capaz que un año y el año siguiente ya cambian de rumbo porque no perseveraron en eso. Y después tienen un montón de años de estudios, pero no tienen nada hecho porque todo empezaron y dejaron sin hacer. Amén. Sí. Así es también en el camino del Señor, ¿no? Claro. Eso pasa mucho a los seres humanos, nosotros, a cada uno de nosotros, ¿eh? Que uno empieza a veces con una fuerza bárbara y después en el camino deja. Y el Señor ya nos conoce, amén. Y por eso puso esa palabra en la Biblia, amén, que nos necesitó a perseverar, a que seamos perseverantes, que no por alguna otra cosa dejemos el camino, sino que estemos perseverantes en el camino, amén. ¿De qué vamos a tratar? Hoy vamos a tratar sobre sobre Nehemías, no me entreveré el nombre con el otro profeta de Esdras que también estuvo antes que él, pero hoy vamos a estar hablando sobre Nehemías, pero es algo curioso. Nehemías es en el Antiguo Testamento que se encuentra, ¿no? Pero cómo se repite todo sin importar en qué tiempo fueron, porque ya Jesús cuando estaba acá en la tierra, dice que le seguían sus discípulos y mucha gente le seguía. Y un día le preguntó, bueno, ¿queréis ir vosotros también? Porque la gente se iba. Y dice que muchos dejaron de seguirle porque encontraron como que era difícil andar por el camino del Señor. Y lo dejaron por la mitad del camino, no persistieron y dejaron el camino. Y el Señor entonces enseña
que esas son como ¿se acuerdan de la parábola de los granos que el sembrador iba sembrando? Y una parte dice que caía en los pedregales, otro caía en el camino y otro sí caía en la buena tierra. Bueno, esa parte de la semilla que Dios dio a esas personas cayó entre los pedregales, que no pudieron desarrollar la raíz por el poco tiempo que estuvieron ahí arriba, por el poco tiempo que fueron sembradas, entonces la semilla murió. Y así es mucha gente hoy en día, ¿no? Por no permanecer, muere espiritualmente. Vamos a hablar de Nehemías, pero pastora, que la perseverancia, ¿cómo la puedo conseguir? Primero para conseguirla, después vamos a Nehemías. Bueno, yo busqué en el diccionario para saber lo que era la perseverancia. Y la perseverancia significa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Uno tiene que ser firme y tiene que tener constancia de lo que creyó, llevarlo por delante y tenerlo siempre presente, ¿no es así? No dejarse mover por cualquier viento, por cualquier cosa, sino ir seguro a lo que uno quiere. El apóstol Pablo habla que es como una carrera, ¿no? La que estamos, y tenemos que ser perseverantes en la carrera, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en un club deportivo y veo la perseverancia de las personas. Ayer nomás estamos hablando que ahora hay un temporal, ¿no? Estamos pasando por un temporal. Y hoy yo salgo a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya habían personas mayores entrando al club. Y van todos los días, y todos los días, y todos los días, y todos los días. Y eso es perseverancia, ¿eh? Ahí está, en todas las cosas uno tiene que ser perseverante. Porque así, si vamos a hablar del hogar, por ejemplo, cuando nos casamos, tanto el hombre como la mujer, tienen que ser perseverantes para sacar ese hogar adelante. Se sabe que los primeros tiempos de casado, después que se terminó la miel, digo yo, queda la luna y vienen los problemas, pero en medio de los problemas uno debe perseverar y seguir adelante en todo lo que está haciendo. Amén. ¿No? El apóstol Pablo hablaba de la carrera porque él puso esa imagen porque él estaba en Grecia, cuando los griegos estaban ahí. Y los griegos son de las Olimpiadas, los que inventaron, y son del deporte. Entonces él, para predicarle a ellos, les llevó a lo que ellos hacían cada día. Amén. Y le hablaba del deporte, porque ellos eran muy de hacer de la gimnasia. Amén. Así es, sí. Él les hablaba de ser perseverante, que cuando uno va en carrera, debe mirar hacia la meta o enfocarse en la meta y no estar mirando para todos lados. Yo en un tiempo de mi juventud también estuve haciendo carreras y saltos ahí en el club de Estocolmo, de Montevideo. Y bueno, y ahí me enseñaban que cuando yo corro no tenía que mirar para atrás a ver dónde venía el más próximo a mí, ni mirar al costado para ver si ya me habían alcanzado. Tenía que mirar a la meta, porque era la única forma en que yo iba a encontrar la fuerza para continuar. Y con esto también es lo mismo, ¿no? Debemos de mirar qué meta nos hemos propuesto en nuestra vida. Amén. Como cristianos, nuestra meta es llegar a la semejanza de Cristo, es seguirlo a Él y seguir por el camino que Él nos trazó para poder llegar a estar en la presencia de Dios. Entonces no debemos de mirar lo que pasa a nuestro costado, a nuestro alrededor, sino mirarlo a Él solamente. Allí en el club donde estoy yo, por ejemplo, los profesores te enseñan que cuando estás en la natación tenés que mirar el carril tuyo. No mires ni el que está al lado ni el que está al costado, tenés que mirar tu carrera, tu meta, y ser perseverante. Acá vamos a hablar de Nehemías. Nehemías, ¿cómo fue que empezó Nehemías con la idea de volver? Porque Nehemías fue llevado cautivo. Ahí está, sí. Y fue destruido todo Israel, para poner como a quién era Nehemías. Sí. Fue destruido todo Israel y lo llevaron esclavo. Y él era el copero del rey. El copero del rey, sí. Pero dice que un día estando en el palacio, vio que había llegado gente que estaba habitando Israel, porque a pesar de que estaba todo destruido, había personas que estaban habitando ahí en medio, y le preguntó cómo estaban sus hermanos en Israel. No estaba hablando de hermanos de grupos sanguíneos, sino los hermanos en el espíritu, los hermanos de la tribu, los hermanos de la iglesia de él. Y él preguntaba por ellos y le dieron tan malas noticias, diciendo que todo estaba destruido y que estaban pasando mucho mal y que estaban siendo atacados porque se habían caído las murallas, no había puertas en las murallas. Si bien Esdras había levantado el tabernáculo, pero todo había vuelto a quedar abandonado después de eso, ¿no es así? Y entonces él comenzó a preocuparse y a entristecer su rostro, hasta que fue a servirle el vino al rey, porque ese era su trabajo. No era poca cosa, no era ser un sirviente, ser un empleado. La persona que le servía al rey el vino era una persona muy importante, de mucha confianza para el rey. La mano derecha del rey. Porque él tenía que probar el vino que no estuviera envenenado antes de dárselo al rey, ¿no es así? Y en esa época, cómo se manejaban los imperios, Los imperios te conquistaban, se iban,
y arreglaban con las mismas personas que están ahí, en la misma ciudad que está ahí, elegían a uno para que se quedase ahí en el pueblo gobernando. Y ese levantaba lo que eran todos los impuestos y seguía mandando Al rey que lo al había rey que lo habían conquistado. conquistado, ¿eh? Porque al principio se conquistaba y se quedaba ahí, pero después eran tan grandes las conquistas, que habían Claro. conquistado tanto, que dejaban la misma población viene a ser como un intendente que le levantaba. Y ahí fue cuando escuchó esto Nehemías y qué le dijo el rey. Y el rey lo vio que estaba triste. Algo te está pasando porque estás triste y tú nunca estás con ese semblante. Entonces él le contó, ¿cómo no voy a estar así? Si mi pueblo está sufriendo y está pasando mal y los muros están destruidos y mi casa, la casa de mi señor está siendo allanada y hay tantos problemas en medio. Y el rey dice que se compadeció de él, ¿no es así? Y eso tiene algo más grande, ¿no? Porque en esa época si el copero estaba triste, era degollado. Ah, sí. Él no podía. Nadie que servía al rey podía ir a servir al rey con mala cara. Amén. Y a él no le importó. Él era tanto el sufrimiento que tuvo por escuchar esas noticias malas de que Israel había sido devastado, él ya sabía. Pero no que de tal manera que ni los portones, habían quemado los portones, los muros estaban caídos, era mucho la destrucción. Sí, me recuerda también que en el libro de Esther nos habla de que ella pasó una situación parecida cuando tuvo que ir a interceder por los Amén. judíos. Ella no podía presentarse al rey si el rey no la mandaba a llamar antes, porque iba a ser muerta. Y ella arriesgó su vida de todas maneras y fue a presentarse al rey, y por la perseverancia que tuvo, también ella fue perseverante, obtuvo la victoria para el pueblo de Dios. Y este hombre, Nehemías, también fue perseverante. A él no le importó que el rey se enojara y que lo mandara a matar, porque era lo que usualmente se hacía, sino que él se demostró como verdaderamente estaba. Hoy estoy triste, hoy estoy mal porque mi pueblo está sufriendo y tengo que poner en conocimiento de alguien que pueda extender su mano al pueblo. Y qué mejor que el rey en ese momento. Y lo bueno de Nehemías que era alguien de testimonio. Ahí está, Porque no fue que el rey lo tenía en buena estima. en buena estima, ahí está. Pasó lo mismo con Daniel y sus Con Daniel, amigos, por eso también me en el acordaba, libro de ¿no? Daniel, ¿no? Que dice que fueron en estima porque ellos desde el primer momento que fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos decidieron en su corazón agradar a Dios antes que los hombres. Y por eso la fidelidad que tenían al rey también, y el rey sabía que no iba a ser traicionado por ellos, porque ellos amaban a un Dios de amor, a un Dios que es sobre todo poderoso. Y de esa manera, entonces demostraban su testimonio para el rey. Pero ahí es cuando uno tiene una tierra fértil para que el Señor obre, ¿no? Si uno en el trabajo es como un cristiano, tiene que ser como un cristiano. Y es de bendición en el sentido que lo ven y dicen, no, esa persona es... Ahí el Señor puede usarte y hacer, pero si tú en el trabajo haces las cosas mal, no eres buen trabajador, entonces nunca el Señor va a hacer una obra grande porque no hay tierra fértil, ¿no? Y es que la Biblia nos enseña, ¿no? Que cuando trabajamos para patrones que aún no son cristianos, eso no nos tiene que interesar. Queremos hacer las cosas como si se las estuviéramos haciendo al Señor, porque es el testimonio que estamos Claro. dando. El patrón, la persona que está sobre nosotros, el encargado, lo que sea, tiene que ver que somos cristianos bajo todas circunstancias. Amén. Y en eso está también la perseverancia, de perseverar en la enseñanza de Dios y perseverar nuestro testimonio para con los de afuera también. Amén. Y bueno, ahí fue que él le pidió al rey para ir a reconstruir la ciudad, ¿ven? Ahí está. Y el rey lo manda allí, pero le da cartas también para el embajador allí para que supiese que él iba a reconstruir todo. Iba de orden del rey. Ahí está. Y la orden del rey era la máxima, no había otra. Y cuando llega ya, que llegó, ya estaba todo, tenían los bloques preparados, había gente para trabajar, estaban la obra estaba marchando. No, dice que él se levantó de noche incluso, porque era grande su preocupación. Y qué bueno es eso, cuando vemos personas que están preocupadas por las cosas de Dios, preocupadas por el altar, por la ciudad, por las cosas que ameritan la preocupación dentro de la casa de Dios, por la vida espiritual también. Dice que se levantó de noche y fue y miró todo alrededor lo que había, y había solamente destrucción. No había nada, no había quien le ayudase, estaba todo esparramado y tirado, lo que estaba tirado no servía, y tenía que comenzar nuevamente de cero. ¿No? Ahí tenía todo tirado, todo destruido, fue con poca gente, Ahí está. y lo otro que tuvo un complot contra él, se Ahí armó un está. complot.
Sí, dice que cuando él al otro día comenzaba a querer ver, bueno, a ver cómo vamos a empezar, cómo vamos a arreglar, dice, yo tengo acá anotados los nombres porque no son comunes, por supuesto, pero dice que Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron en extremo por lo que ellos estaban haciendo. No querían que el pueblo ese avanzara, no quería que el pueblo fuera reconstruido, no quería que eso se pusiera en pie nuevamente, que fuera una ciudad que diera para hablar, como daba siempre para hablar la ciudad esa, ¿no es así? Quería que todo quedara ahí en la ruina. Y lo que querían atacar era como estamos hablando ahora, la permanencia de Nehemías ahí. Querían que se desanimase. Querían desanimarlo a toda costa. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no es verdad? Cuando ponemos algo como meta, viene siempre alguien a susurrar a nuestros oídos para desanimarnos, para sacarnos del camino que hemos trazado, para sacar esa idea que hemos ya proyectado en nuestra mente. Y así le pasó, ¿no? Qué lindo cuando proyectamos en Cristo, en el Señor, nuestros proyectos, sean en la familia o en la iglesia, que es lindo tener proyectos en la iglesia. Y la perseverancia, mucho tiempo también con muchas dificultades. La perseverancia no es que vos vas a tener todo lindo, todo maravilloso, sino que vas a tener pruebas. Y ahí es cuando hay que perseverar más. Sí, sí. Porque es así, en nuestra vida siempre, en todo momento debemos de perseverar en algo. Si son niños y están yendo a la escuela, tienen que perseverar de no faltar, en primer lugar, hacer deberes, estudiar lo que se les manda y ser perseverante para poder seguir avanzando. Porque si se desalienta, no avanza, queda estancado y al que queda estancado es como volver hacia atrás nuevamente. Después los jóvenes también, cuando van a estudiar, cuando comienzan un noviazgo, cuando comienzan a trabajar, y siempre hay algo que les dice, esto no te sirve, mira que no precisa ser así, mira que no precisa de la otra manera, y que para qué vas a estudiar esto, mira que no va a dar resultado, no vas a poder terminar. Tantas cosas hay que siempre vienen a nuestra mente, ¿no? Y incluso personas que nos quieren bien, nos dicen pensando que nos hacen un favor, pero nos quieren desalentar de lo que estamos haciendo. Y también la perseverancia va pegada de una conducta. Ahí está. Porque usted ve, que usted debe tener familiares, o debe tener parientes que están estudiando. Yo tengo mi sobrino, uno de ellos está siendo doctor, y tengo también a Serri, psicóloga. Y ellos, si hay cumpleaños, si hay fiesta, lo que haya, si llega la hora del estudio, ellos se levantan y se van. Y eso es una conducta que tiene que tener el cristiano, las cosas de Cristo y de la familia mismo, ¿no? Así. Si no tenés carácter que te da el Señor, conducta que te da el Señor, es imposible que permanezcan en él. Al cristiano le cuesta mucho permanecer, ¿no? Porque como decía mi nieto, no importa el cumpleaños de quién. Muchas veces me han venido a dar un beso en la mañana por ser mi cumpleaños, mis abuelas, no puedo venir, tengo que estudiar. Sí, por supuesto, andá porque tenés que estudiar primero. Conmigo festejamos cualquier día, pero el estudio es el proyecto que se han puesto ellos, el camino que han decidido tomar. Y en cambio el cristiano, si le surge algo un domingo, no duda en salir de la meta e ir a hacer las otras cosas. ¿Cuántas veces vemos faltas de hermanos, de personas que asisten regularmente a la iglesia porque se les ha presentado algo en el camino y han sacado la vista, no han sido persistentes, no han luchado contra eso que se les puso en el camino para poder vencer, ¿no es así? Y hay muchas cosas, pastora. Por ejemplo, uno dice, voy a estudiar la Biblia y orar, voy a poner una hora para orar, estudiar la Biblia. Y permanecer con esa oración y esa que viene en lucha, viene en prueba, o uno trabaja, ahora que trabajan los dos, puede ser una familia que trabajan los dos, el cansancio, y uno empieza a poner pretextos, ¿no es? Sí, eso sí. Pero Nehemías no puso pretextos. No, ahí pasó por muchas cosas. Después de que estas personas se levantaran, él comenzó a reedificar los muros. Y dice que él tuvo la estrategia, porque cuando estaba levantando los muros, no fue tranquilidad. No es que agarraron un balde con mezcla y unos ladrillos o unas piedras en aquel entonces y comenzaron a acomodar para ir levantando el muro y contentos miraban a ver cómo se estaba. No, ellos estaban levantando el muro, pero les venían a atacar constantemente porque no querían que eso se realizara. Pero ellos permanecieron firmes igual, permanecieron constantes en lo que estaban haciendo. Ellos tenían la meta de que las murallas de la ciudad tenían que quedar terminadas. Y pasara lo que pasara, no volvían a caer. Tanto fue así que cuando ya los muros estaban a medio levantar, pero faltaban aún poner las puertas y terminar unas hileras más del muro,
dice que Nehemías puso a las familias en la puerta. Puso familias enteras en cada puerta para cuidar que nadie viniera a atacarle. Porque siempre, no importa en qué altura de nuestro emprendimiento estemos, no importa en qué altura de nuestra cercanía con el Señor estemos, siempre van a venir cosas para atacarnos. Lo que ponía también, lo que puso Nehemías, ponía un hombre con una espada y un albañil, no ponían albañiles, eran, amaban la obra. Pero Sí. entonces estaba uno cuidando por los ataques que podían venir y el otro trabajando. Sí. Y eran estrategias, pero ¿qué pasa? En la vida cristiana las estrategias sirven cuando uno está alimentándose, amén. El alimento para la permanencia tiene que estar. Por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos de la palabra de Dios. Y le digo para todas aquellas personas que quizá nos están escuchando, pero no se están congregando, que lo principal que tienen que hacer es buscar una iglesia donde congregarse. Una iglesia donde le hablen la verdad, que está escrita solamente en la palabra Amén, de Dios, que es interpretada únicamente por la palabra de Dios. No hay otro librito, no hay otra palabra, no hay otra cosa que no sea la palabra de Dios. Busque una iglesia, congréguese y comience a alimentarse de la palabra de Dios. Porque es la forma de comenzar a permanecer. Y luego hay otros toques, por así decirlo, que comienzan. Vamos a la iglesia, nos entregamos al Señor y después ¿qué pasa? Después debemos de seguir permaneciendo, no volviendo atrás. ¿Cómo se hace, pastora, por ejemplo? Porque eso nos puede, cuando empezamos en el Evangelio, el primer amor. Tenemos la Biblia, oramos, cantamos, traemos especiales, y después se va apagando. Pero ¿cómo podemos permanecer en la lectura diaria? ¿Cómo podemos permanecer en la que sé que es difícil, en la oración diaria de todos los días? Porque llega que uno va a lo más bien y en una decae y después para volver. ¿Cómo podemos permanecer en la lectura de la Biblia y en la oración? Yo creo que si ahora pregunto, a ver, levante la mano el que no ha caído en esas cosas, yo soy la primera a levantar. ¿Cuántas veces me propuse en mi corazón hacer o leer más o orar más? Y no solamente que no leía y no oraba más, dejaba de hacer, porque había pasado algo. Porque justamente a la hora que era mi horario de oración o de lectura había llegado gente, o se había caído un niño, o yo había tenido que salir por algo importante, y después al otro día ya me costaba, ya no lo hacía porque ya había dejado un día y me costaba. Pero por eso es la perseverancia, el alimentarse de la palabra de Dios y buscar cada día de Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Yo la oración que nos pasa a todos, ¿no? Pero cuando estaba en esos momentos, dije, Señor, que yo pueda leer la Biblia y orar, pero disfrutar. Ahí está, no es una obligación. Claro, no leerla como decía, tengo que leer una... No, y ahí empecé, y ahora yo soy un fanático de estudios bíblicos, ya hace años, me interesa cuánto hace, pero agarré un sabor a la Biblia que es precioso, que cada vez uno quiere leer más y quiere Eso aprender sí, más. es cierto, sí. Porque eso es lo importante, no ir a la iglesia por obligación, aunque leí el otro día una historia que decía que un joven le decía al padre que no tengo ganas de ir a la iglesia y el padre le dijo, es lo más normal del mundo que no tengas ganas. Y él le dice, bueno, entonces el domingo no voy a ir. Dice, no, al contrario, el domingo andás sin ganas, porque Dios te va a bendecir el domingo. ¿No es así? Y a veces, aunque no tengamos ganas, tenemos que hacerlo igual, pero tenemos que disfrutar estar en las cosas de Dios. Tanto si vamos a la iglesia, vaya sin gana, pero contágiese de eso que hay a su alrededor. Por ejemplo, hermano, cada en la Biblia hay libros que están, todos son preciosos, ¿no? Pero usted adúñese de uno, diga, vaya leyendo las historias y vaya poniéndose en su corazón y tratando de ver esas vidas de estas personas que en ustedes, reflejadas en ustedes. Y va a ver que la Biblia es preciosa, ¿no? Y se va a alimentar de libros que nunca pensó. Bueno, en la perseverancia de Nehemías llegó, estaban los muros caídos, empezaron los ataques. Empezaron los ataques. Y no fueron ataques pequeños. No, empezó todo para atrás. Con mentiras, con... Es lo que iba justo. Perdón. Hubo un momento que estas mismas personas de las que hablamos hoy le mandaron como 5 veces o 6 mensajeros diciéndole tenemos que hablar contigo, para que Nehemías dejara de hacer lo que estaba haciendo y se fuera a hablar con ellos. Pero él se negó. Cada vez que venían y le decían tenemos que hablar contigo, él decía yo ahora no puedo porque estoy ocupado, y él seguía con eso. Porque muchas veces es lo que nos pasa, ¿no? Cuando tenemos un camino por delante, algo que queremos hacer,
viene alguien a decirnos pará y deja un poquito porque después seguís. A veces queremos que pase eso. Sí. Estamos cansados porque la lucha del cristiano es día a día, no hay que aflojar, eso hay que aflojar, todos hemos aflojado una vez y después nos cuesta llegar de vuelta. Y entonces estamos esperando que alguien nos diga, no leas tanto, el domingo tenés culto, vení, vamos para tal lado, o el miércoles, martes, el día que sea. Pero qué bueno decir, como dice mi sobrino, no, yo tengo que estudiar, porque si quiero llegar a la meta, yo tengo que estar alimentado, porque estamos viviendo los últimos tiempos que son peligrosísimos, ¿no? Ahí está. Y bueno, hablando de mis nietos, que por supuesto me hacen sentir todos mis nietos muy feliz por lo que están logrando y por lo que van a lograr también. Él es una persona que, tanto él como su hermana, y su otro hermano mayor también, estudian muchísimo. Ellos no se ganan la nota por ir de cumpleaños en cumpleaños o de fiesta en fiesta, sino que lo hacen porque estudian y porque se preocupan. Y Nicolás hoy en día es uno de los mejores de su clase, que si Dios quiere el año que viene ya va a salir becado para su último año. Y así también es con nosotros. Cuando nos preocupamos de verdad por algo, tenemos que mostrar a nuestro alrededor que lo que estamos preocupados, que lo que estamos mirando, que lo que estamos haciendo es tan importante porque vamos a obtener el premio mayor, que es estar en la presencia de Dios. No es cualquier cosa por lo que estamos luchando, por lo que estamos caminando, por lo que estamos anhelando. Es por conquistar, por poder estar en la presencia de Dios, ir conquistando cada día terreno. Y a Nehemías, que nos fuimos del enfoque, esos hombres que vinieron como 5 o 6 veces a decirle que dejaran, que tenía que ir a hablar con ellos, al final mandó a un emisario para decirle que, mirá, se está corriendo la voz, hay un chisme, por así decirlo, un rumor, que dice que tú te pusiste como gobernador de este lugar, como rey, perdón, de este lugar, y que querés gobernar este lugar y que estás haciéndoselo saber a todos los pueblos, a todas las naciones cercanas, de que este pueblo, tú sos el rey y señor. Y ahí tuvo que pararse Nehemías y decir, no, esto no viene de mi parte. Él era fiel al rey que le había dado todo para levantar la ciudad. Él no se iba a rebelar contra la fuerza mayor, sino que él estaba al servicio de Dios y estaba haciendo lo que Dios le mandó. A él no le mandó llegar a ser rey, a él le mandó que levantara los muros. Y en eso fue que se puso, levantar los muros. A veces nos parece que lo que estamos haciendo es un trampolín para salir a otro lado. Pero Dios nos tiene allí presente en lo que Él nos mandó. Y otro ítem de lo que hablamos un poquito para atrás y seguimos, de mi sobrino que estudiaba y todo, que ellos no tienen vergüenza si tienen que ir a estudiar, me tengo que levantar y a veces los cristianos nos dan vergüenza de estar en una reunión y decir no, me tengo que ir porque es tarde y mañana me tengo que levantar a orar. Porque eso es lo otro, si tú te acuestas 2, 3 de la mañana mirando televisión, no te vas a levantar a orar. Entonces tenemos que ser responsables, amén. Si queremos permanecer, tenemos que leer la Biblia. Si queremos permanecer, tenemos que orar. Tener una comunión con Dios, no solo leer la Biblia, sino disfrutarla y hacer y practicarla, como dice el pastor Jonathan. No solo leer y orar, porque leer y orar los musulmanes oran más que los cristianos y sin embargo están más perdidos. Pero es permanecer. ¿Pero cómo podemos permanecer? Si queremos leer la Biblia, si queremos tener una mañana con Cristo, buscar al Señor, no podemos acostar a las 2 de la mañana, a las 3, amén. Como hacen mis sobrinos, como hacen todos los que estudian, hasta aquí llegó, mira, a las 8 tengo estudio, muchas gracias por todo, me voy. Y a veces los cristianos nos cuesta, estamos en un cumpleaños, en una casa, no, y al otro día no nos levantamos. Es así, sí. Ahora, todos estos consejos que estamos dando están basados en la palabra de Dios, como pueden ver, pero aparte son para personas que quieren triunfar en lo que están haciendo. No es para personas mediocres que hoy están y mañana no están, que un poquito quiero pero otro poquito no quiero, no. Son para personas que quieren triunfar en lo que están haciendo. En el camino de Dios tenemos que ser triunfadores, tenemos que ser valientes para poder triunfar. Claro, eso yo lo hablo, lo estoy hablando porque lo aprendí de los pastores, pero eso por preguntando, si usted no se interesa, usted ve que no se levanta temprano para orar, no se levanta para leer la Biblia, no está leyendo, se va a enfriar, y cuando quiera acordar va a estar más lejos de la iglesia que... Pero el tema es ese, cuando uno está en esa posición, preguntarle a los pastores cómo puedo hacer, cuál es la condición con el todo mal. Y hay esas cosas que uno puede hacer que son simples, amén. Ser serio en las cosas que hacemos. La palabra del Señor, las cosas del Señor son serias. Entonces pongamos la seriedad. Y la importancia, ¿qué es más importante? Quedarme charlando con cualquier persona que es lindo, precioso, hasta las 4 de la mañana, o decir, bueno, ya hemos charlado, hasta
me quedo hasta cierta hora, mañana me tengo que levantar temprano a leer la Biblia, ¿no? Así es, sí, es así. Uno tiene que buscar qué es lo que quiere. Uno tiene que tener en claro hasta dónde quiere llegar, con quién quiere llegar, cómo quiere llegar, porque tampoco es la cuestión de llegar arrastrándose, ya estar lastimado de tanto arrastrarse, no. Tenemos que ponernos de pie y comenzar a caminar mirando la perspectiva que tenemos por delante, mirando que nuestro trabajo es ser perseverante en aquello que hemos visto. ¿Cuál es lo que lo mueve a usted? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es su voz interna? ¿Qué es eso que usted desea con todo su corazón? Bueno, sea perseverante en lo que está haciendo. Quizás no dé a pasos gigantes, quizás sea muy despacito, muy de a poquito, pero de esa manera ser perseverante, mirando a la meta para poder llegar. Además que estamos hablando de orar al Señor porque el Señor es el que nos da la fuerza, ¿ven? No estamos hablando que nosotros decimos vamos a hacer esto, lo otro. No. Estamos hablando de buscar al Señor en la palabra y orar porque Él es el que nos da la fuerza. Si Dios no te da la fuerza, sin mí nada puedes hacer. Amén. Por más que te pongas el proyecto que te pongas, si no estás en Dios, no estás leyendo, no estás todos los días orando, en intimidad, no hacerlo por como tengo que hacerlo. No, hacerlo porque te gusta y porque querés la intimidad con Dios. De ahí viene la fuerza para la perseverancia. Ahí está. Ya dijo el apóstol, ¿no? El que persevera hasta el fin. Eso, hasta el fin. No es perseverar hasta por ahí nomás o hasta casi llego a la meta pero no llega. No, es hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y vamos a tener problemas perseverando en el camino o va a ser todo rosa? Yo he sentido últimamente un evangelio un poco raro, por así decirlo, por ser bondadosa en mi forma de ver las cosas, en que dice que bueno, uno se entrega al Señor y después todas las cosas le van bien y que va a tener un auto 0 kilómetros y un yate y un avión y un edificio, ahí está, porque todo va a ir bien, todo va a ser bueno, todo va a ir mejorando. Y la gente la verdad que se desilusiona con esas cosas, porque cuando comienza a ir a la iglesia y te entrega al Señor, esas cosas no pasan. Si bien es cierto que Dios nos bendice, pero yo no tengo un avión. Y conocí al Señor hace más de 50 años. Pero también si te lo da no vas a ser feliz porque el Señor está hablando que eso no son ahí está. Esa no es la felicidad. ¿Cómo te va a dar algo que no es felicidad? Por supuesto que sí. Sí te va a dar para comer todos los días, para vestirte, sí, las cosas que necesitas, las que necesitas. Ahí está. ¿Para qué te va a dar 5 aviones, 8 autos, como dicen los apóstoles? ¿Para qué? Los falsos apóstoles, ¿no? Ya dice la palabra de Dios, no me das riqueza ni pobreza, porque si me das riqueza me voy a olvidar de ti. Y si me das pobreza voy a rezongar por la pobreza. Amén. Entonces manténme del pan necesario. El pan necesario, mi esposo siempre dice, no es que bueno, el pan necesario con una flauta hoy nos arreglamos acá y comemos eso. No, el pan necesario es lo que necesitamos. No solamente una flauta, para suplir nuestras necesidades. Amén. Y en la perseverancia de Nehemías, ahí vemos completo a alguien que buscaba al Señor, alguien que era temeroso del Señor, amén. Ahí está. Alguien que tenía testimonio. Tenía muchas virtudes que el Señor le dio, ¿no? Orando y buscando al Señor. Pero tenía muchas cualidades que tenemos que buscar, que son las que el Señor te da. La persistencia de Nehemías, a mí me llamó mucho la atención. Cuando en una parte de Nehemías, hoy incluso en la mañana yo puse la Biblia hablada porque estaba haciendo otras cosas y así podía escuchar la vida de Nehemías una vez más, aunque la he venido leyendo mucho durante estos días. Pero una parte dice que se sacaban sus vestidos solamente para bañarse. O sea, eran personas que no es que, bueno, ahora ya me hice mis 8 horitas, voy a mi casa, me baño y me saco la ropa y me quedo tranquilo con mis pantuflas y me echo a descansar. No, dice que solamente para bañarse. Y también se dice, y fue así, que él le daba trabajo a cada familia hacer el muro frente a su casa. Ahí está. Y usted dice, es una estrategia, porque ahí ya tenía para bañarse, para dormir, para comer. Mientras la señora preparaba el alimento, el esposo estaba levantando el muro. Y lo hacía con amor porque era frente a su casa, porque era Jerusalén. Y esas estrategias te da el Señor, amén, a los líderes. Ahí está. Se preocupaban en hacer ese pedazo de muro que quede bien hechito, porque es lo que le va a dar vista a mi casa y le va a dar fuerza a mi casa para que no entre enemigo también. Y cuando hay perseverancia, al fin, ¿qué encontramos? Encontramos la victoria. Encontramos la victoria. ¿Qué fue lo que encontró Nehemías? Nehemías encontró la victoria después de mucho trabajar, de mucho preocuparse, de mucho
luchar incluso con palabras, ¿no es así? Cuando le venían a traer malas noticias. Y había amenaza de muerte y todo. Había amenaza no de era muerte. que le fue... Y es más, se preocupó de tal manera que dice que cuando él comenzó a averiguar lo que estaba pasando en el pueblo estaba muy pobre, estaba pasando mucha miseria. Tanto era así que estaban vendiendo, estaban, ¿cómo se dice cuando vos me prestás dinero y yo te dejo esto a cambio? Trueque. Ahí está, estaban haciendo algo así. Estaban poniendo las tierras, las pocas propiedades que tenían, hipotecándolas para poder solamente comer. Y es más, estaban hipotecando la vida de su familia. Bueno, si yo no te pago, mi hijo, mi hija van a ser esclavos contigo por tantos años para que te puedas cobrar la herencia, ¿no? Eran complicados. No era fácil lo que este hombre había ido a hacer ahí. Y nadie, no hubo nadie que haya creído en él. Ahí está. No es que él fuera un profeta No. que venía a profetizarles lo que iba a pasar, no. Ellos tenían, los que estaban allí en el pueblo no tenían más remedio que confiar en que, bueno, tiene buenas cosas para hacer, vamos a apoyarlo. No venía con riquezas para repartir en los que estaban ahí, no venía con el poder de darle libertad a los que estaban esclavos. Igual venía ni hablar con el plan que el Señor le había dado en su corazón y el Señor lo había puesto como un líder que el pueblo lo seguía y confiaba en él. Ahí está. Porque las personas que tienen testimonio y que siguen al Señor como el Señor nos manda, la gente ve algo diferente y Por cree. supuesto que No, sí. no creen en Dios, pero creen en Dios que está en él. Claro, ahí está. Creen que esa persona, la que está al frente de algo, está siendo guiada por el Supremo. Amén. No está siendo guiada por un interés propio, ni por lo que está pasando en el mundo, ni por lo que va a pasar, ni por si sale, sino que tiene la vista puesta en el Señor de lo que va a hacer y el pueblo lo sigue. Y en el momento más difícil, donde aflora el líder. Ahí está. Porque un líder no nace, el líder se hace en el Señor, ¿no es así? Y eso es lo lindo cuando vemos, vamos a la iglesia o tenemos ahí un líder que el Señor lo puso y vemos que la mano del Señor está en él. Amén. Sí. No tampoco por resultado, ¿no? Porque sí, la perseverancia te va a dar un resultado al final. Pero va a poder ir en el camino mucho tiempo y no tener resultado. Pero sí tener al Señor, la presencia del Señor que te está... Claro, tener, sí, ahí está. El respaldo de Dios siempre tiene que estar atrás de un líder. Porque el ¿no? pueblo de Israel, nomás como Moisés, tuvo 40 años en el desierto. En esos 40 años uno podía decir, no tuvieron éxito, pero cuando pasaron los 40 años, llegaron. Ahí están, esos 40 años pasaron de todo porque sintieron hambre. Amén. Si bien Dios se manifestó dándole las codornices y dándole el maná, tuvieron sed y les dio, de una roca les dio agua. Vinieron las víboras, las serpientes venenosas a matarles y el Señor hizo levantar una víbora para que el que lo mirara en simbología de lo que es Cristo. Amén. No es así porque no vemos ni adorar las imágenes, ni darles lor, ni tributo, ni honra, nada por el estilo, porque el único que merece esas cosas es el Señor. Pero miraban allí y eran sanados, pero pasaron por muchísimas cosas. Pero tuvieron el líder Moisés, después tuvo Josué, y fueron líderes que tenían su proyecto y eran como Nehemías, permanecían en lo que el Señor le había de llegar a la tierra prometida. Eso es importante, cuando uno tiene una misión de parte de Dios, y si usted no la tiene, yo le invito a que comience a buscar y a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí? Pero no solamente para saber lo que tiene, mire que Dios conoce nuestro corazón. Y si vamos solamente por pensar, yo quiero saber qué Dios tiene para mí, pero es para saber nomás. No tiene sentido que le pregunte porque Dios no va a gastar su tiempo en contestar algo que sabe que usted no quiere hacerlo, no tiene interés en hacerlo. Pero preguntémosle al Señor si de verdad queremos emprender esta misión, si que de verdad queremos ser perseverantes en lo que Él nos mande. Preguntémosle, Señor, ¿qué tienes tú para mí? Prepárame en tu camino y Él va a comenzar a prepararnos. Es importante tener la visión de lo que Dios quiere para nosotros, para enfocarnos en eso nomás. Mi esposo siempre dice a la iglesia, Dios me dio los planos, aquel que quiere seguir junto a mí para hacer los planes que Dios ya me dio, entonces vamos a avanzar. Ahora no traiga cada uno su plan porque no es así. Un arquitecto tiene los planos y se basa en ellos y hace tal cual dicen los planos, ¿no es así? Y un cristiano también tiene que tener los planos de Dios para cada una de las vidas,
Tú tienes que tener los planos de Dios para tu vida. Malena para la de ella, el pastor Jonathan para la de ella. Yo tengo que tener los míos y seguir por esos planos que Dios me dio sin equivocar el camino. Porque Amén. hay un solo camino. El principio de todo es buscar al Señor. Sí, Eso es el principio de todo. Para lo que sea, para lo que quieras hacer en la iglesia, lo que quieras hacer en tu vida, lo que quieras hacer con tu pareja, con tus hijos, lo principal es buscar al Señor. Perseverar en buscar al Señor, lo demás el Señor lo demás viene por el pero primero tenemos que, si no somos permanentes en la Biblia, si no somos permanecemos orando, que en eso, es imposible porque es como que yo quiero recibirme de algo y no voy a estudiar. Claro. No agarro un libro nunca y no voy a recibir. Pero si estudio, va a llegar los días de exámenes y lo voy a pasar. Claro, es lo mismo que una persona que quiera inscribirse en la facultad, si no hizo primaria y no hizo secundaria, es imposible llegar a la facultad. Paso a paso. Es paso a paso. Lo primero de un cristiano es perseverar en la doctrina, o sea, en la lectura de la palabra de Dios, perseverar en la oración, perseverar en la asistencia de la iglesia. Amén. Y luego, a medida que eso va ocurriendo, el Señor va mostrándonos más allá, un poquito más allá. Amén. Vamos a poder ver. Y ahí vas a ver en tu iglesia alguna área que te gustaría trabajar, y ni hablar que cuando hables con el pastor va a ver si estás apto o no. Pero ya cuando empezás a ver un área, estás buscando en tu casa la palabra, estás orando, y ya estás buscando, es que eso es el crecimiento. Así es. ¿Vale? Sí, y la perseverancia. Cuando uno tiene un tiempo, te vas a dar cuenta, nosotros nos damos cuenta cuando somos perseverantes. Sí. Cuando me voy me olvidé de orar, mañana, pasado, no, traspasado. No, le perseverar cada día. Y el Señor nos da la victoria. ¿Cómo le dio la victoria a Nehemías? ¿Cómo terminó Nehemías? ¿Terminó los muros? ¿No terminó? Terminó los muros, terminó la ciudad, solucionó los problemas de hambre que había en el pueblo, y luego de que todo terminó, volvió nuevamente a su trabajo y fue ascendido, porque después ya no era un simple copero, porque el ser copero era muy importante, pero después ya era un ministro también allí, con la tarjeta. Ese es otro tema, pero digo, estamos hablando de un copero, estamos hablando que él ganaba muy bien, que vivía en una ciudad, es como vivir en la capital, vivía donde la gente lo respetaba mucho. Lo respetaba, él dejó todo era eso. Era la mano derecha del rey, ¿no? Dejó todo eso, buena comida, todo. Sí. Dejó todo eso para servir al Señor. Amén. Y se embarcó en un trabajo muy complicado. Pero él sabía que iba a permanecer porque estaba buscando al Señor. Amén. Pero no sé si quiere redondear, pastora. No, eso es lo que dijiste ahora, es muy importante. Saber también lo que estamos dispuestos a dejar. Amén. Para permanecer en el camino, para estar persistentes. Porque si bien un día conocimos al Señor, nos acercamos, nos entregamos al Señor, pero cada día hemos tenido que ir dejando algo en el camino para poder continuar, para poder ser perseverantes. Hemos salido con una gran mochila del mundo, ¿no es así? Donde traía preocupaciones y las hemos ido dejando. Tristeza la dejamos, el odio lo dejamos, las mentiras las dejamos, las malas palabras las dejamos, pero hay más cosas aún que tenemos que ir dejando en el camino, para poder así persistir y llegar entonces a... Y dejar también, como hablamos al principio, momentos que a veces hay una fiesta, un cumpleaños, y nosotros tenemos la hora nuestra, la intimidad con Dios, ese día y esa hora, y eso no se cambia. Claro. Eso no se comercializa no es tema de discusión. No es tema de discusión. La hora, como decía Daniel, a la hora señalada de la oración, sí, Daniel oraba. Sí, y oraba 3 veces al día. Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos, la intimidad con Dios, no se cambia por nada. Y lo que hizo Nehemías, ir a construir la ciudad no se cambiaba por nada que le dice el rey. Amén. Él estaba triste, teniendo tremendo sueldo, entonces es eso, no estar triste, tengo que leer la Biblia, no puedo ir a la casa de... No, estar contento, mirá qué momento lindo tengo para leer la Biblia, qué momento lindo para orar. Y ahí el Señor te empieza a hablar y cuando te dice, ¿por qué no lo hice antes? Claro, amén. Sí, cuando no hacemos, cuando lo empezamos a hacer, decimos, ¿por qué no lo empezamos? Pero el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Claro. Ahora hay otra cosa, ¿no? Muchos nos van a hacer locos por lo que estamos haciendo. Muchísima gente va a decir, estás loco. ¿Cómo te vas a perder esto por ir a orar cuando vas a orar en otro momento? ¿Cómo vas a, un día que faltes a la iglesia, estás loco, mirá si no vas a poder ir a tal o cual lugar o quedarte en familia o lo que sea? Ahora yo leí el otro día algo que me gustó mucho y lo tengo acá apuntado, que dice que cuando te digan que sos loco por ser persistente, por perseverar, recuerda, los locos hicieron el arca, pero los sabios de este mundo hicieron el Titanic. Gloria a Dios. Bueno, culminamos por aquí el tema de la permanencia. Creo que dejamos algo claro y si no,
ore, pide al Señor, que el Señor le da la inteligencia. Y bueno, queríamos dejarle eso y cada jueves traigo un tema, como hablamos de la vez pasada, que hablamos también del tema de cuando estamos desanimados, estamos decaídos, y ahora la permanencia. Son dos temas muy importantes para cristianos, el decaimiento y la permanencia. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Ahora le vamos a dejar con el pastor Jonathan, amén, para que nos esté, primero los saludo, amén, y quédense que va a venir la palabra con el pastor Jonathan, amén. Lo dejamos con los saludos. Amén, bendiciones hermanos, ¿cómo andan? Hoy les saludo desde aquí atrás de cámara. Le queremos mandar un saludo a Walter e Ivone, que nos están mirando, siempre nos están apoyando. Queremos mandar saludos a ellos, un abrazo grande desde aquí de la distancia. Le queremos mandar un saludo a Andrea y Esteban, los hermanos que están en Tacuarembó allí. Estamos orando por ustedes. Bueno, le mandamos un abrazo grande desde aquí. A la pastora Mabel, a Damaris, a Eduardo, le mandamos un saludo grande también, que se están aprontando ahora para el retiro de damas que vamos a tener en septiembre. Le mandamos un abrazo grande. A Mario y a Rosario, que están en Tranqueras, en Rivera. A Steven y Jimena, que están en San José, en el anexo Puertas del Cielo, en la calle Avenida Italia 1115, ahí en San José. Le mandamos un abrazo grande. A ellos tienen la reunión los martes a las 18 horas. Le queremos mandar saludos a la pastora Andrea de Casa Restauración, que hoy nos está mirando desde su hogar. Tenemos al pastor Jonathan aquí hoy. Y bueno, queremos mandar un saludo a ella, a sus hijos, a su familia. A Andrea Fiusa, muy ricas tortas, por cierto. Le queremos mandar un saludo a ella. Al pastor Miguel, que también nos está mirando desde su hogar. A la iglesia Aposento Alto, le queremos mandar un saludo a los hermanos que están allí. A los hermanos de Casa Restauración en el barrio Sofima, también le queremos mandar un abrazo grande a ellos que siempre nos están mirando. Queremos mandarle un abrazo a Miguel Díaz de Neptunia, a los hermanos de Sofima en Santa Mónica, a Michael en el Ministerio Carcelario de Canelones, le mandamos un saludo, Iracema, a Héctor de Paso a la Arena, a todas las personas que nos están mirando. Queremos recordarles que este sábado 18:30 hay reunión de jóvenes en la iglesia Casa Restauración, en calle 12 de octubre 543, barrio Sofima. No se pierda, que Dios tiene algo preparado para cada uno de ustedes. Si es joven, si se siente joven, vaya igual, que va a recibir del Señor. Nos estamos preparando también para una gran vigilia la semana que viene. Ya vamos a estar dando más información al respecto. Y no se olvide, en septiembre el retiro de damas. Los estamos esperando. 16 y 17 de septiembre vamos a tener un retiro de damas allí en Quillú. Ya tenemos todo pronto. Solamente falta que se sigan sumando a esas personas que quieran ir, esas damas. Y bueno, los dejamos con el pastor Jonathan, le damos la bienvenida. Pastor, muchas gracias por venir. Y desde ya lo dejamos con la palabra. Muchas gracias. Gracias Malena, Dios los bendiga a cada uno, los saludo en la paz del Señor. Quiero hacer rápidamente los saludos pertinentes, claro que a la iglesia que ya saludaron los hermanos, pero a mi familia también que está en casa. Hoy está hay un temporal bastante grande, se quedaron en casa, Cata, Mateo, Cami, Andrea. Bueno, después Martina seguramente esté escuchando el mensaje, así que les mando un beso grande. Y bueno, rápidamente quisiera ir a la palabra del día de hoy. Va a ser una palabra corta, una meditación corta. Es muy lindo la enseñanza que hoy trajeron los hermanos, la pastora, y hoy quiero traerles una enseñanza un poco particular a aquellos que quizás no conocen a Dios, a aquellos que quizás no se han acercado a una iglesia, y a aquellos que se sienten lejos de Dios, lejos de una iglesia, lejos de congregarse, lejos de hablar con Dios. Y el título de hoy, yo siempre pongo un título para que tú puedas recordarlo, para que puedas anotarlo, es Hazlo tú mismo. Y quizás muchas veces cometemos el error, nosotros los que conocemos un poco a Dios, no del todo, nos falta mucho, siempre hablar de lo que Dios ve mal, lo que Dios dice que está mal, las cosas que debemos de cambiar, las cosas que debemos de arreglar. Siempre estamos hablando de ese tema, que no está mal hablarlo, pero a veces nos falta un poco de acercar a las personas que están lejos, a aquellas que no conocen. Y en hacer énfasis en eso, que reitero, quiero decirte, no está mal, vamos a veces alejando a los que están fuera, a los que se sienten excluidos. Y por lo tanto, hoy quiero darte un corto video de Hazlo tú mismo. Yo le comentaba a la iglesia el día de ayer que a mí me gusta mucho
hacer trabajo en mi casa, todo lo que sea cosas en mi hogar, me gusta hacerlo con mis propias manos. Por lo tanto, miro muchos videos educativos, por decirlo de alguna manera, de cómo hacerlo, cómo levantar paredes, cómo revocar, cómo poner la instalación, etc. Y tengo un problema con esos videos. Casi siempre cuando estoy en la búsqueda de eso encuentro dos tipos de videos. El primer tipo de video, encuentro a una persona con unas herramientas demasiado específicas, demasiado buenas, demasiado caras, y con una sonrisa permanente a la hora de trabajar, casi no sin ensuciarse la ropa, y yo me doy cuenta inmediatamente que ese video no es para mí, no va a ser instructivo para mí, porque yo no tengo esas herramientas tan caras, no conozco tanto la herramienta, necesito algo que se acerque más a mí. Veo esas personas que trabajan y ni siquiera hacen esfuerzo. Yo siempre recuerdo que lo hacen casi que divirtiéndose, trabajos que son bastante rudos, fuertes, pesados. Entonces esos videos son difíciles para mí de poder entenderlos, de poder asimilarlos, porque, reitero, nuevamente no alcanzo a tener esas herramientas ni la sabiduría para usarlas, por lo menos por ahora. Entonces busco el otro tipo de videos, el que más se acerca a mí. Ver a alguien que, aunque sabe, no tiene quizás esas herramientas tan caras, sino que trabaja con lo que tiene a mano. Y eso me ayuda mucho porque me hace acercarme más a esa persona que me está enseñando y a poder decir yo lo puedo hacer. Lo veo a una persona mucho más parecida a mí, un poco se ensucia a la hora de explicar, de trabajar, le cuestan algunas cosas, no constantemente está sonriendo, sino que te das cuenta del esfuerzo que hace al esforzarse o al trabajar. Y entonces me doy cuenta, esta persona se parece a mí, voy a poder aprender de esta persona. Y por eso hoy quisiera enviarte un mensaje, uno de esos mensajes, esos que nos hacen acercarnos más a alguien común, por decirlo de alguna manera. Y a veces las personas de afuera creen que el evangelio es para cierta casta de personas, para cierto tipo, característica de personas. Quizá en alguna vez has escuchado, tú mismo le dijiste la frase, yo no entro en la iglesia porque si entro en una iglesia me prendo fuego. Todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que hago, lo que soy, no podría alcanzar nunca la iglesia. Porque también el enemigo se ha intentado de querer mostrar como que la iglesia es un lugar para personas características, que usan diferentes tipos de ropa, diferentes vocabularios, diferentes manera de caminar, y que ya nacieron de alguna manera para entrar ahí. Son personas que tú la ves quizás muy lejanas, que no está mal, que la forma de vestimenta luego va a cambiar, la forma de hablar también, pero quiero hablarte del comienzo. Y poder hablar del principio es poder evangelizar a aquellas personas que no conocen de Dios y creen que están muy lejos. Entonces yo también en algún momento de mi vida dije, yo no puedo acercarme a una iglesia porque todo lo que hago, o cuando hablaba con personas, yo nací en una familia cristiana, yo tenía muy poco, pero algún que otro conocimiento de algún versículo de la Biblia, y ellos me decían, bueno, vos conocés, pero no te podés ni acercar a una iglesia, o vos que vas a hablar de Dios, y de alguna manera nosotros mismos nos vamos alejando de un Dios que en realidad quiere ser cercano, quiere estar con todos, con cada uno de aquellos que lo acepten. Entonces yo me gustaría que pudiéramos entrar juntos a una historia preciosa, que estoy seguro que te va a gustar, que estoy seguro que vas a poder asimilar rápidamente. Si tú no tienes una Biblia, no te preocupes, pero si tienes una Biblia, abre ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. De paso te digo que si no tienes una Biblia y estás por la zona de Ciudad del Plata o cercanías, puedes escribirla a la página del programa y vamos a acercarte, claro que gratuitamente, una Biblia para que puedas tener un contacto con Dios y puedas utilizar esas herramientas específicas para tener la victoria. Amén. Así que busquen en Lucas capítulo 8, versículo 40. Miren cómo comienza esta historia. Leámoslo juntos en el nombre poderoso de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo, ese pero, anótalo si tiene la Biblia, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Mira cómo llegó, temblando y postrándose a los pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia comienza como tantas otras, o como muchas de las que quizás tú dices: esto no es para mí, porque comienza la historia hablando de un hombre que conocía la escritura, por lo menos de alguna manera. Era un principal de la sinagoga, era de alguna manera un sacerdote, alguien que conocía la Torá, alguien que conocía la palabra, alguien que conocía a Jehová, que se acercaba a Jesús. Y quizás hasta ahí tú dices: bueno, es otra historia más de las que me alejan, porque yo no creo estar muy cerca de Jesús, porque yo nunca estuve en una iglesia. Es más, pienso de que las iglesias son invento del mundo para robar plata, para adoctrinar a las personas, para adoctrinarlas y que no se quejen y que no hagan esto y que no hagan lo otro. Es un movimiento psicológico. Y tú dices: esta historia me aleja, porque ya me doy cuenta de que para acercarse a Jesús hay que ser un jefe de la sinagoga. Pero por eso yo les dije que pudieran repasar o señalar ese pero en la Biblia. En el medio de esa historia real se acerca alguien que cambia la imagen, alguien que cambia el sonido que había en ese momento. Una mujer, no se le dice el nombre, no era una mujer conocida, tampoco se le dice que participaba en algún ministerio importante, ni tampoco le dice que ella era asidua de reunirse en las iglesias, sino que una mujer que se acerca a Jesús con una intención. Y en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Jesús estaba siendo apretado, oprimido por tantas personas y tantas multitudes que lo seguían. Habían ahí personas que lo adoraban, habían ahí personas que le estaban pidiendo restauración en su familia, personas que le estaban pidiendo sanidad, personas que le estaban pidiendo panes y peces, o sea, prosperidad, personas que le estaban pidiendo diferentes cosas a Jesús. A la simple vista, nadie podía irrumpir en esa situación si no era alguien que conocía a Jesús y pudiera estar cerca de él. Pero hoy puedo llevarte a decirte: puedes hacerlo tú mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces al ver tanta gente adorando, al ver tanta gente ahí como que de algún lado rodeando a Jesús, de alguna manera, tú dices: yo no soy digno de entrar en ese grupo, o no soy capaz, o Dios nunca me reconocería, o nunca le podría llamar la atención a Jesús. Y esta mujer se decidió, y la herramienta que hoy quiero darte, una sola herramienta, es la del deseo de ser transformado. Esta mujer tuvo un deseo, dice la palabra, que durante 12 años tenía la enfermedad y gastó absolutamente médicos. Y ella decidió, tuvo un deseo, dijo: lo voy a hacer yo mismo. No voy a esperar de que alguien venga, no voy a esperar de que alguien haga algo por mí, no necesito un cura para que interceda por mí, tengo que ir a conocer a Jesús. Y este seguramente sea el deseo que Dios quiera poner en tu corazón en esta noche o en esta mañana, según el uso horario que lo estés mirando. El deseo de tengo que conocer a Jesús, y que esta palabra te lleve a quizás Jesús no está tan lejano como yo creía. Entonces, en el momento donde Jesús estaba hablando con Jairo y iba hacia donde lo estaba enviando para sanar a su hija, irrumpe la escena esta mujer, como decíamos, y se mete en el medio del tumulto. Y quizás hoy tu enfermedad o lo que estás pasando no sea una enfermedad física, quizás no sea flujo de sangre, pero quizás sí sea una enfermedad mental. Quizás estés pasando por una depresión, quizás estés pasando por un momento difícil de tu vida, quizás la persona, como normalmente recuerdo, que tenía que amarte durante tu niñez, o que tendría que haber sido tu superhéroe, fue un villano más, quizás no te dio el amor que necesitabas, quizás esa persona que debería ser llamado papá, o esa mujer que debería ser llamada mamá, no estuvo contigo, no estuvo en los mejores momentos. Quizás aquel que te dijo que te iba a amar y respetar por siempre, hoy te dejó sola, con tu familia, con tu hijo,
Quizás aquel ser que te había dicho te voy a respetar, te voy a amar, hoy lo encontraste o hace días lo encontraste que te estaba engañando y te encuentras en una depresión grande. Quizás también tu enfermedad sea física, quizás estés atravesando una sentencia de parte médica que te dice no tienes solución, no puedes seguir así, no vas a tener mucho tiempo de vida o esta enfermedad te va a acompañar para el resto de tu vida. Y tú estás ahí en un momento difícil de tu vida. Quizás te quiero decir algo. Quizás eres un adolescente, un niño o un joven y empiezas a tener diferentes gustos. Yo sé que esto quizás es un tema tabú para la iglesia, pero quizás te empiezan a gustar personas de tu mismo sexo. Y estás redescubriendo y dices, no sé qué me pasa, no sé qué estoy sintiendo, no sé por qué siento esto. Y ves dos lugares abiertos, la iglesia que es el hospital del alma, y ves la psicología y otras cosas que pueden ayudarte a eso que está sucediendo en tu vida. Pero claro, la iglesia como te la presentaron seguramente sientas que te van a rechazar, sientas que no te van a tomar en cuenta. Hay demasiada gente adorando, hay personas que son jefes de la sinagoga, ese es un grupo selecto y quizás te sientes muy lejos, demasiado lejos para que Jesús te pueda guiar, te pueda ayudar, te pueda sanar. Y poco a poco te fuiste apartando, pero hoy te quiero decir que hoy tú mismo lo puedes hacer. Esta mujer se salió de su confort o de su momento, no tuvo vergüenza, no tuvo miedo al que dirán, e irrumpió la escena y empezó a caminar de alguna manera, no sé cómo hizo para llegar, porque durante 12 años con flujo de sangre ella no tenía fuerza, era una mujer pálida, era una mujer sin energía, era una mujer despreciada, pero ella tomó sus fuerzas y empezó a caminar. ¿Y por qué te digo que lo puedes hacer tú mismo? Porque esta historia seguramente se acerca un poco más a lo que te está sucediendo. Esta historia un poco te refleja lo que a ti te está pasando. No tienes fuerza, no importa que seas hombre o mujer, joven o jovencita, quizás sientas que no tienes fuerza. Esa máscara que has puesto de felicidad no es real. El matrimonio que me has mostrado como un matrimonio sano, sabes que no es real, sabes que por las noches no es lo mismo que antes, que ocultan muchas cosas y ya poco a poco esa máscara se empieza a caer y tú dices, bueno, yo necesito a alguien que me ayude. Y lamentablemente no hay muchos que hablen de lo que está sucediendo en estos tiempos. La iglesia está ocupada en hablar, en pelearse entre sí, no está ocupada en sanar a aquellas personas que están enfermas del alma, enfermas físicamente y que creen que la iglesia no es el lugar correcto. Entonces yo quiero decirte que tú puedes hacerlo tú mismo en esta noche, en este día donde tú te encuentras y puedes acercarte a Jesús. No te quiero enseñar una secta donde digas yo en casa puedo orar. Quiero decirte que tú puedes acercarte a ese lugar donde están todos adorando, donde están todos hablando con Dios, donde todos reciben algo de Dios, sanidad, pero sobre todo la salvación, y puedes tener un contacto con Dios. A pesar de que había mucha gente, a pesar de que habían grupos selectos, como este hombre que había ido a buscar la sanidad de su hija, esta mujer encontró un lugar de acceso, que era el deseo de tener un encuentro con Jesús, con el Maestro, con el Salvador, con nuestro Salvador. Y se abrió camino, no sé cómo, pero así lo hizo, y tocó el manto. Y quiero decirte algo que me llama mucho la atención. Jesús sintió algo diferente. Porque quiero decirte algo, a Dios no le llama la atención los nombres, los sobrenombres, los escalafones. A Dios le llama la atención un corazón que está constricto, que es sincero y que le dice a Dios, Señor, estoy en problemas, estoy en aprietos, necesito tu ayuda. Seguramente hay mucha gente hablando, pidiéndote cosas, seguramente hay gente mejor que yo pidiéndote cosas, pero te necesito. Necesito saber si ese hospital del alma que es la iglesia podría darme acceso. Y esta mujer extendió su mano y tocó a Jesús, y Jesús dijo, algo sucede. Alguien me tocó. Los discípulos que estaban ahí, sus amigos personales, los cercanos a él, la gente que estaba ahí le dijeron, Rabí, maestro, ¿cómo dices que te están tocando? Hay una multitud pidiéndote cosas, hay una multitud tratando de tocarte. Y tú te das cuenta que una sola persona te tocó. Y Jesús dijo, espera un momento. Yo me doy cuenta cuando alguien viene a buscar algo de corazón. No me fijo en su situación actual,
me fijo sus deseos, esa herramienta que todos podemos acceder, el deseo de conocer a Jesús, el deseo de ser transformado, de ser sanado, de ser libertado de alguna adicción, de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna situación. Dios puede restaurar tu matrimonio. Y Jesús dice, alguien me tocó de verdad. Y cuando nosotros hablamos de tocar a Jesús, no se habla de oprimirlo, de presionarlo. A Dios no lo podemos recibir cosas por presionarlo, por hacer pactos con dinero, por hacer pactos con golpear nuestra carne, sino que a Jesús lo tocamos cuando como dijimos hace un momento, nos postramos y le decimos, Señor, necesito de ti. Necesito de ti, necesito hacerlo yo mismo, necesito tener un contacto contigo, no me basta que me cuenten, no me basta que me hablen, quiero tener un encuentro contigo. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Le dice a Pedro, no, yo no estoy hablando de que me empujaron, de que me apretaron, de que me hicieron cinchar la ropa, estoy diciendo de que alguien pudo acercarse a mí verdaderamente. Y cuando la mujer dice la palabra, tú la puedes leer después en tu casa, ahí donde estás, dice la palabra que cuando la mujer vio que Jesús se interesó por ella, todo cambió. Dice la palabra que cuando la mujer se dio cuenta que Jesús había volteado su mirada para mirar a una mujer desventurada, flaca, sin fuerzas, sin renombre, sin salida, sin un propósito, por lo menos hasta el momento, cuando Jesús fijó su mirada en ella, ella dijo que se le fue en el momento, primero que cuando lo tocó, se le fue en el momento de la enfermedad, y además de eso, ella tuvo el valor de decir qué era lo que le estaba sucediendo. Y quizás tú no tienes el valor de decir qué es lo que te sucede realmente. He conocido muchas personas, a mí mismo, de que nunca tuve el valor, nunca había tenido el valor de decir lo que en verdad sentía. Primero porque si yo decía lo que en verdad sentía, mis barreras, mis defensas como ser humano se rompían y me quedaba al parecer vulnerable a las críticas, a las opiniones, a las señales y a los golpes de las personas. Además que me desnudaba delante de otras personas y podía ser objeto de burla o de desprecio. Pero cuando encontré a Jesús, cuando Jesús se encontró conmigo, pude ser sincero por fin. Por fin pude decir la verdad, por fin me sentí libre. La palabra del Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no escondí, no me negué, lo miré a Jesús, en realidad quizás nunca lo pude mirar, pero sí le hablé a Él y le dije, Señor, lo que me hace estar aquí es que me di cuenta que necesito de ti. Quise tapar con risas, quise tapar con salidas, con drogas, con venidas, salidas nocturnas, con mujeres, con amigos. Quise tapar el verdadero dolor, lo que había gastado toda mi vida, y no encontré nadie que me pudiera ayudar, porque en el momento más oscuro de mi soledad no encontraba calma, hasta que me encontré con Jesús. Pude ver a muchas personas pidiendo, pude ver a muchas personas orando. Cuando regresé a la iglesia, cuando fui a la iglesia, vi muchas personas llorando, muchas personas levantando las manos, otras aplaudiendo, pero sentí algo especial. A pesar de que había muchas personas ahí, una mirada estaba fija sobre mí. Es un momento que nadie podría olvidar, que nadie puede olvidar, cuando se siente la mirada de Jesús en nuestras vidas. Yo en ese momento recuerdo que comencé a llorar, nadie entendía seguramente en mi entorno o los que estaban alrededor por qué lloraba, algunos podían especular. Yo lloraba porque por fin podía ser yo mismo. El mundo quiere enseñar que la iglesia lo que hace es adoctrinarte para que no seas tú mismo. Pero Jesús está mostrando en esta historia que le permitió ser a esa mujer ella misma. Esa mujer se levantó y dijo, yo vengo aquí porque el problema que tengo es que tenía flujo de sangre. Imagínense, si están mirando mujeres, contar en tanta multitud, habiendo hombres, habiendo personas ahí, ese tremendo problema que tenía. Pero ella pudo ser ella misma, ella de verdad se sintió libre, dijo, yo tenía un problema, gasté mi dinero en médicos, gasté mi tiempo, no tengo nada, pero hoy toqué a Jesús y he sido sana. Hoy me pude encontrar con Jesús, lo pude hacer yo mismo, sin intermediarios, sin protocolos, hoy lo pude hacer yo mismo y me encontré a Jesús. Y Jesús mirándola le dijo, mujer, vete porque tu fe te ha sanado. O te ha salvado, le dijo mejor.
Y con esto quiero decirte algo. Tú mismo lo puedes hacer. No, reitero, no se trata de tú mismo te puedes relacionar con Dios en tu casa. Tú mismo te puedes acercar a Jesús. Tú mismo puedes acercarte a la iglesia y saber de que, a pesar de lo que te contaron, de que la iglesia era retrógrada, que la iglesia lo que hacía era alejar a las personas, señalar, apuntar, lo que hace la iglesia es recibir. Mateo habla en su palabra, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. No hay nada más inclusivo que esa palabra. Es verdad, Dios no te va a dejar como estás, Él no te va a dejar enfermo, Él no te va a dejar sufriendo, Él te va a dar una verdadera identidad. No una identidad de la que te impuso el mundo, no una identidad de que te está poniendo las personas, los informativos, las diferentes ideologías, sino que tu verdadera identidad, un verdadero propósito en tu vida. Quiero decirte que la iglesia está muy lejos de lo que te dijeron en las redes sociales, el mundo, de lo que te habló las personas, que Jesús no está aquí para señalarte, sino que está aquí para sanarte, cualquiera sea tu enfermedad, cualquiera sea tu problema, tu dificultad. Pero es más que eso, Jesús está aquí porque quiere salvarte y porque quiere que entiendas cuál es la verdadera intimidad, la verdadera relación. Seguramente por mucho tiempo tú dijiste, la iglesia no es para mí, la iglesia no es un lugar para mí, ellos me van a recluir, me van a apartar, no me van a aceptar, pero quiero decirte que Jesús te va a aceptar. Vas a encontrarte con Él si tienes una herramienta. Luego vas a adquirir nuevas herramientas y podríamos hablar toda la noche de lo que Dios tiene para darte, pero una herramienta, el deseo de conocer verdaderamente a Jesús. No a una religión, sino a Jesús. Y poder acercarte a una iglesia que tengas cerca de tu hogar, como hoy decía la pastora, una iglesia que hable verdaderamente de la palabra, una iglesia cristiana, evangélica, una iglesia que pueda hablar de lo que Dios quiere hablar. Y vas a encontrar la verdadera sanidad, vas a encontrar el verdadero propósito para tu vida. Y por eso hoy te pido y te digo, hazlo tú mismo. Hoy estoy seguro que es tu tiempo, hoy estoy seguro que es tu momento para relacionarte con Jesús, para encontrar eso tan especial en la oración, arrodillarte en lo secreto de tu casa y decirle, Señor, tú sabes que no soy como me muestro, necesito tu sanidad. Están pasando cosas en mi adolescencia, están pasando cosas en mi vida que no las entiendo. Algunos las apoyan, otros me direccionan, pero necesito la verdadera dirección. No tengo familia, no encuentro un lugar. Si bien muestro sonrisas con mis amigos, no me siento pleno. El Señor te va a decir, he preparado una familia. Una familia con errores, claro que sí. Una familia que tiene que mejorar, claro que sí, que tiene que arreglar cosas. Pero una familia donde yo les voy a dar mi palabra, donde van a poder ser sinceros, donde van a poder tener identidad, y esa es la casa de Dios, esa es la iglesia, donde vas a poder ser dirigido por alguien que recibe algo de Dios y te lo da tal cual se lo recibió. Mi nombre es Jonathan, para aquellos que no me conozcan, estamos ahí en Casa de Restauración, en Santa Mónica también, Aposento Alto, Misión Alfa y Omega, los domingos 10:30 en Sofima, miércoles 7:30 en el barrio Sofima, pero también los domingos allí a las 17 horas en Santa Mónica. Los martes tenés oración también allí a las 17:30 en Santa Mónica, donde tú puedes acercarte. Pero quizás me están escuchando de otro lugar del mundo. Busca un lugar. Enciérrate hoy en esta noche en tu cuarto, en un lugar secreto, y dile, quiero conocerte. Quiero que me envíes a un lugar donde voy a conocerte a ti, donde me van a enseñar y donde voy a poder ser tal y cual quiero ser, o tal y cual tú me has hecho, me has formado. Así que te invito a que en esta noche, o como te digo, en este tiempo, lo puedas hacer tú mismo. Irrumpir la escena, cambiar el formato, acercarte a Jesús, tocarlo a Él, y te aseguro que tu vida va a cambiar. Te lo digo por experiencia propia, mi vida cambió desde que le fui sincero a Jesús. Mi vida dio un giro desde que me acerqué a Jesús y me dejé de religiosidad, de mentiras, de máscaras, y pude quebrantarme delante de Él y decirle, Señor, tengo muchas ideas inconclusas, muchas cosas que no sé, necesito ser sano. Por eso quiero orar contigo en este precioso día. Y me gustaría que tú pudieras orar
que lo hagas tú mismo. Que cierres tus ojos allí donde estás, no importa en el lugar donde te encuentres. Quizás el lugar que te encuentras no te permite cerrar los ojos, no te preocupes, pero enfócate en el Señor. En esta misma hora, en este mismo momento, hay en el mundo, alrededor del mundo, millones de cristianos, millones de personas que aceptaron a Jesús en su corazón, que están hablando con Él, que le están llorando, que están clamando, que están gimiendo, que están pidiendo, que están agradeciendo, que están resaltando, que están glorificando. Iglesias que se están reuniendo el día de hoy, que están cantando, que están adorando. Y ahí estás tú, ahí estoy yo. Quizás piensas de que Dios no te puede ver, que estás demasiado escondido o escondida, pero quiero decirte algo, Dios te puede ver. Quizás digas no tengo fuerza para tocar a Jesús, pero Dios dice si tienes el deseo, el que clama a mí, el que me busca, me halla. Así que te invito a que ores junto conmigo. Con tus palabras si quieres, o si quieres seguirme a mí puedes hacerlo. Primero quiero hacerte una oración si quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Que Él te cambie, te transforme, te sane, te liberte, te dirija y que puedas ser de verdad una persona diferente. Y que cierres tus ojos y digas en voz alta junto conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, en mi casa, reina, perdona mis pecados y anótame por favor en el libro de la vida. Ayúdame a tener una verdadera identidad. Ahora oremos juntos. Señor Jesús, por mucho tiempo me he sentido excluido. El mundo, las noticias, los informes, la política, la filosofía, me ha querido decir de que tú eres un Dios lejano, que nunca te fijarías en alguien sucio, roto, deprimido, enfermo, como yo. Pero hoy recibí una palabra diferente. Hoy puedo saber de que tú sientes cuando alguien de verdad quiere acercarse a ti. De que sale poder cuando alguien es sincero. De que hay poder cuando alguien se esfuerza en conocerte, cuando alguien dice, Señor, ¿dónde estás? Quiero conocerte. Él nunca dejaría a un justo desamparado ni a uno de su descendencia que mendigue pan. Así que Padre, hoy en este precioso día quiero encontrarme contigo, quiero tocarte, quiero que me toques, quiero que me sanes, que me restaures, que sanes mi matrimonio, que sanes mi vida, que me redirijas, Señor, que pueda contarte a ti la verdad, que pueda ser sincero, pero no solamente contarte la verdad en un diván donde tú solamente me escuchas, sino serte sincero porque sé que tú me vas a recibir y que me vas a sanar. Señor Jesús, te pido que por favor, quiero hacerlo yo mismo, quiero encontrarme contigo. Padre, te pido por todos los que escuchen este mensaje, Señor, ahora y durante el tiempo que esté el video en las redes, Señor, que puedan recibir de ti, de tu Espíritu Santo. Señor, que tú los dirijas a una iglesia de sana doctrina, que tú los dirijas, Señor, a tu casa, que no es más que puerta del cielo, casa de oración. Por favor, Jesús, que puedan entender que contigo hay verdadera libertad, no como la del mundo, sino una libertad verdadera. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que esté convenciendo de pecado a todo aquello que esté escuchando este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Lo esperamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.